Okay, let me start formally. Let me formally start the class. Good evening, everyone. I hope you are all right. Tonight, we are going to continue with some more practice. And before we go to that part, the homework, we are making some reflection about some topics. Bien, antes de iniciar con la tarea, estábamos haciendo algo de reflexión sobre algunos temas y les mencionaba, en este curso, bueno, tenemos mucha información que vamos viendo a medida que avanzamos, pero esa información que yo les transmito a ustedes solo se convertirá en conocimiento cuando ustedes tengan la capacidad de utilizarlo, transformarlo y convertirlo en algo útil. Para eso es que yo les he dicho, apréndanse esto, practiquen aquello, pero al ustedes hacer un ejercicio, hacer una oración, ya esa información se va poco a poco convirtiendo en conocimiento. Por ejemplo, esas preguntas que ustedes, que vamos a ver en esta noche y a escuchar, esas preguntas, si logran quedarse ya con ustedes y las correcciones que podamos hacerle, y a ustedes al captar eso, al acatarlo, eso podría ser ya parte de su conocimiento. Pero tener una lista de palabras inmensas sin poder utilizarlas no sirve de nada. Eso es simplemente información. Por ejemplo, esos 200 verbos que yo les pedí que se aprendieran, eso es información. Se convierte en conocimiento cuando usted tiene la capacidad de utilizar esos verbos y de entenderlo también cuando alguien los utiliza al hablar con ustedes. Entonces, preguntaba a Katis, what's the meaning of I need to ask you a favor? Bien, entonces Katis analiza rápidamente y dice, ok, necesito preguntar, porque reconoce que el verbo ask es preguntar, pero cuando escucha la palabra a favor, la frase a favor, un favor, entonces cambió de inmediato y dijo, necesito pedirte un favor. ¿Por qué razón? Bueno, porque el verbo ask, si bien es cierto que significa preguntar, también significa pedir. Y aún así, es la misma palabra en inglés, ask, al momento de traducir, tenemos que hacerlo de la forma en la que ese idioma al que estamos traduciendo se habla. En español nadie dice que voy a preguntarte un favor, sino a pedir un favor. Entonces, como queremos pedir un favor, y es como se dice en español, al traducirlo del inglés sería igual, pedir un favor, a pesar de que en inglés se dice ask a favor, que es lo que significa preguntar. O sea, esa construcción lógica es nuestra como seres humanos, y eso es lo que hace pues que los idiomas pues sean interpretados más que meramente traducidos, porque cada grupo social, cada nación, pues decide de manera a través de la historia cómo se va a comunicar. Y dependiendo de la región donde estemos, incluso hay palabras, dependiendo de la región, de todo lo que envuelve a una sociedad, hay palabras que no existirán y palabras que sí existirán. Por esa razón, hay palabras que, por poner un ejemplo, en español existen, pero en el inglés no, y viceversa. Hay palabras que en el inglés existen y en el español no. Hay palabras que existen para los japoneses, pero no existe para, por decir un ejemplo, los ingleses. Porque los idiomas, la persona encuentra palabras y las utiliza de acuerdo a las necesidades idiomáticas que se van presentando. Es un asunto de construcción social a través de la historia. Entonces, por eso es que al momento de traducir no podemos enfocarnos en lo que la palabra meramente significa, sino en cuál es la intención del hablante. I need to ask you a favor, necesito pedirte un favor. Y eso es correcto, es así. Hago esta reflexión porque al iniciar hablábamos también con Anabel, y Anabel entendió lo que le quise decir. Sin embargo, la palabra ask le trajo esa pequeña confusión, pero ask no es preguntar, sí. Sin embargo, también con el mismo ask existe la siguiente expresión, por ejemplo, I want to ask you a question. I want to ask you a question, que de hecho
Lo vimos en una de las primeras conversaciones que tuvimos en el curso. I want to ask you a question. Ask, ahí está de nuevo. Ask a question, entonces usted diría, pero ask, ¿cómo? Si ask es preguntar. Ask a question es preguntar una pregunta. Suena raro. Pero ask también es pedir. Entonces, ¿sería pedir una pregunta? No. ¿Cómo diríamos nosotros? Hacer una pregunta. Ask a question. O sea que ask en ese contexto asume el significado de hacer. No es porque ask signifique hacer como tal, sino porque ese es el significado que asume en ese contexto, dado que en inglés así es como se dice. Right? En inglés, por ejemplo, el verbo hacer como tal es do. Sin embargo, no decimos, I need to do a question. No, sino I need to ask a question. Entonces, ask asume el significado de hacer en ese contexto. Y de esa forma es que uno debe, pues, también asumir lo que uno entiende al momento de uno hablar. Si lo hace de esa forma, pensando de que existe esa realidad idiomática entre diferentes lenguajes, podremos desarrollar la capacidad de entender, de aprender palabras incluso que nunca conocíamos dentro de una conversación, palabras que nunca habíamos visto dentro de una conversación y entenderla correctamente. ¿Alguna pregunta? Any question? Not really? So, let's start with the homework. Bueno, no sé si parece que hay personas también que tienen problemas de electricidad, porque algunas me estaban preguntando que si había clase por el tema de que no tenía luz, pero ahora no responden. No sé si se le fue la luz ahora a ellas. Anyway, the homework for today was to write some questions with the WH words. Then Renita sent me the questions and the audio too. Renita sent them. Let's see how you did. By the way, Katis, did you do the homework? And Annabelle, did you both do the homework? No, teacher. Mañana, si Dios quiere. Why not? What happened? What happened? Teacher, lo que pasa, yo vine con la intención de hacerla. Lo que pasa es que a mi mamá la operaron de un ojo, entonces de que llegué del trabajo tuve que ponerme a hacerle que comer y etcétera, enviársela y el tiempo no me alcanzó. I'm sorry. I'm really sorry. Well, I hope she gets better. I hope your mom gets better. Thank you. You're very welcome. And espero que se mejore. I hope she gets better. And también les mencionaba a Annabelle que en algunas ocasiones hay expresiones o palabras que yo digo y las repito. Es con la intención de que entiendan, si no entendieron a la primera, que a la segunda sí. Y hay frases que se pueden ir aprendiendo bajo esa observación. Incluso como esta, por ejemplo, I hope she gets better. Espero que se mejore. Si observan, por ejemplo, fácilmente puede una de ustedes captar esa frase y ya tenerla en su repertorio de frases que conocería. I hope she gets better. Y todas las palabras que acabo de decir, ustedes la conocen. I hope she gets better. Todas esas palabras las conocen. Sin embargo, miren de qué forma se construye la idea de decir, espero que ella se mejore. Porque, y de hecho de ahí mismo podríamos sacar cuál sería el verbo mejorar. Get better. I hope she gets better. Y de esa forma también, si observamos, podemos aprender de manera implícita. Pero hay que tener esa capacidad, o más bien ese hábito de observar todo lo que se dice, y así te puede mejorar su pronunciación, su comprensión, su capacidad comunicativa. De hecho, eso es lo que hace
eso es lo que hacen los infantes, los niños. Prestan mucha atención a todo lo que se dice, por eso van aprendiendo cada vez más. Y sin que les esté enseñando palabras, se las aprenden, porque están observando. Hago todo este hincapié porque yo quiero despertar también en ustedes esa misma capacidad que ustedes tienen, simplemente que la gente deja de utilizar. Observen, escuchen, que de ahí, de estas clases, de estas conversaciones, además de el contenido que yo les proyecto, que yo les comparto, se puede aprender muchísimo de simplemente escuchar las cosas que se van diciendo. So, I'm going to project tonight. I'm going to project tonight the questions that Ranisa shared with us. Annabelle, did you do the homework? Yes, teacher, I did. You did the homework, good. Why didn't you send it? Why didn't you send the homework? Okay. I did what, when, why, where, who, how, and which. Good. Teacher. And why you didn't send the homework? Why? Yo le pregunté por WhatsApp, teacher. You asked me? You asked me on WhatsApp? But yeah. What did you ask? Because what I saw is that you were writing and you were missing who. That's what you wrote? You don't have internet. I see it now, teacher. Oh, so I didn't receive the homework. Yeah. Anyway, let me share Ranisa's The question. park, how many, how much, and I didn't because I think que no es homework. Yeah, all of them. Yes, all of them are part of the homework. Todas. Okay. All of them. Okay. Con todas, hacer preguntas, porque todas son palabras de preguntas que se refieren a, pues, información distinta. Piden un distinto tipo de información. How es cómo, pero how many es cuánto. Entonces, a pesar de que how es la misma palabra, al decir how many, ya la información que se solicita es totalmente diferente. Entonces, bueno, y necesario practicar también con ellas. Well, then, since Kathy didn't do the homework for tonight, let's work on Annabelle's and Rainisa's homework then. Rainisa, are you there? Can you hear me, Rainisa? Hi, teacher. Can you hear me? Yes, I did. Good. I am going to share your homework to take them as an example so we can work on them. Voy a compartir las preguntas tuyas para tomarla como un tipo de ejemplo y podemos trabajar con ellas. Do you agree? Diga, repeat, teacher. Amén. Do you agree? Voy a tomar la tarea, las preguntas que tú escribiste y las voy a tomar aquí como ejemplo para compartirlas. Do you agree? Do you agree is... ¿Puedo decirlo, teacher? Yes. Sí, creo que enojado. No, that's angry. Angry es enojado. I said, do you agree? What is agree? Do you agree? Verde. No, green is verde. I said agree. And that's a verb, by the way. Es un verbo, agree. Y está entre los 200 más usados. Do you agree?
Let's see. Katis, what's the meaning of agree? To agree. I forget, teacher. You forgot. Agree. Let me see if I find the verbs. If I find them. Yeah, they're here. Anybody remember? Agree. To agree. Let me see if I find it. I think it was in the list. Let's see. All right. Yeah. Was it argue, lay? I'm looking for the verb to see if agree is there. Yeah, agree is there. Agree está ahí. El verbo agree está entre los verbos que yo les compartí. Let me share the screen. Look at it right there. Mírenlo ahí. To agree. To join, to agree. Do you remember that verb? No, you don't. Agree es estar de acuerdo. Estar de acuerdo, así de sencillo. So, what's the meaning of do you agree? ¿Estás de acuerdo? Exactly. ¿Estás de acuerdo? Miren cómo son las cosas y sabemos que el verbo estar es el verbo to be. Por esa misma razón, porque el verbo estar es el verbo to be, también el verbo ser o estar, muchos aprendices, incluso muchas personas que hablan inglés, digo entre comillas, pues bueno, porque realmente lo hablan, pero con muchos baches, preguntan